Cuando allá adelante necesita la fortaleza del Espíritu Santo, las fuerzas de Dios, aleluya, no las tiene. Las armas de Dios no las tiene. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Aleluya. La palabra resistir quiere decir, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, repeler el ataque. Aleluya, mostrarse, gloria al Señor, alabado sea el Señor, contencioso, no con los hermanos, sino con el enemigo de tu alma. Hoy, gloria al Señor, en mi cumpleaños yo ya no vengo a la iglesia porque tengo que festejar mi cumpleaños. Aleluya, es mi aniversario de boda y no vengo porque tengo que festejar mi aniversario de boda. Y a lo mejor, como estos días pasó, era Santa Cena. Hermano, no voy a poder ir hoy al culto porque hoy es el cumpleaños de mi mamita. ¿No pasa? ¿No? Pasa esas cosas. Y entonces, ¿cómo podemos decir que Dios puede entregarnos algo, aleluya, diferente, comprometido, aleluya, glorioso en nuestra mano, colocar una herramienta de valor si nosotros tenemos en foco lo que el Señor nos dio? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Nos sacamos el día lunes o el viernes o el miércoles porque si faltamos al trabajo nos van a echar. Y acá en la iglesia, ¿cómo es? En el cuerpo del Señor tiene más valor mi trabajo material, aleluya, que el compromiso de aquel que me rescató de este mundo, de la condenación eterna. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos nosotros? Entonces hay cosas que, gloria al Señor, que tenemos que mejorar sí o sí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Están pasando todas estas cosas. Después están aquellos que dicen: hermano, ¿te sabes que no voy a poder estar en la Santa Cena hoy porque tengo un compromiso? No sé si pasa estas cosas. Aleluya. ¿Qué clase de compromiso? El compromiso mayor con aquel Salvador que nos llamó. Con aquel que pagó el precio en la cruz por nosotros, derramó su sangre. No hay otro compromiso más elevado que ese. Aleluya, si usted lo toma de esa manera, permítame decirle que usted está en pecado hoy porque está faltando a la palabra de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Si lo llamamos para que esté temprano en la iglesia, aleluya, no puedo porque tengo que descansar para mañana. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hay momentos que la iglesia, aleluya, el cuerpo ministerial de la iglesia tiene que tomar decisiones firmes, gloria al Señor, para contrarrestar estos males. Aleluya. Si hay casamiento el sábado a la noche, gloria al Señor, el domingo a la mañana no hay ninguno en el ayuno. Se fueron todos de fiesta, por no decir otras cosas. Sí, después escuchamos la lista a fin de mes. El hermano fulano cortado de comunión, el hermano fulano cortado de comunión, el obrero separado de la comunión. Entonces hay que corregir esos malos resultados dentro de la obra del Señor. Colocaré un corazón nuevo, un corazón de carne obediente a mí. Yo voy a trabajar con los tales, dijo el Señor. Aleluya, no que yo voy a trabajar, la iglesia va a trabajar, yo voy a trabajar, dijo el Señor. Aleluya, yo colocaré un corazón de carne, quitaré el de piedra. Porque Él lo va a hacer, hermano. A veces chocante lo que estamos escuchando, es difícil, pero la obra del Señor tiene un rumbo diferente, es un rumbo celestial, no es carnal. Sí, amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la obra de Dios fracasa. Aleluya, tenemos creyentes disminuidos. Gloria al Señor. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero le puedo decir que allá en el hospital no hay ningún orador. Aleluya. Faltan el que reparte tratado en las calles. No está. Pero invítele a un cumpleaños, una fiesta. Va a ver que la mejor ropa. Y todavía va con la tarjeta y se hace una cuenta de 300,000 pesos para, aleluya, agradar a su amigo. Pero en la obra de Dios no tiene fruto. ¡Está seco! ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor en esta tarde. Aleluya. Hay cosas, hermanos, que tenemos que hablarnos de cara a cara.
decirnos en la cara, gloria al Señor. Los creyentes debemos hablar como siervos de Dios, como hombres de Dios, cara a cara, gloria al Señor. No, aleluya, hablar en las espaldas, eso es del mundo. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos que hablar lo que dice las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sí, hay poder de Dios en esto. Aleluya. A unos cuantos se le va a cerrar las cuentas en estos días. Aleluya. Y te quiero ver, hermano, gloria al Señor. ¿Con quién usted va a hablar? Gloria al Señor. Señor te ayude, el Señor te bendiga en esta noche. Aleluya, gloria al Señor. Que el Señor pueda ayudarte en estos tiempos, hermano. Gloria al Señor. Hay tantas cosas tan buenas para nosotros mirar en la palabra del Señor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba pensando en tantas cosas. Aleluya, que el Señor nos viene hablando día tras día. No solamente acá, sino en todos lados. Aleluya, porque hay un faltante enorme. Gloria al Señor. No hay obrero a disposición de la iglesia. Aleluya. No hay personas, gloria al Señor, hermanos en el Señor, que están a disposición de la oración. Hay que estar todos los fines de mes golpeándole, gloria al Señor, haciendo programas de oración porque pareciera que se olvidan. Aleluya, dice la Biblia para nosotros que la oración debe ser constante. La palabra constante quiere decir que no se puede dejar un solo espacio para que el enemigo introduzca lo de él dentro de nosotros. Aleluya, algo tan importante, hermano, gloria al Señor. Señor nos ayude y nos bendiga en esta noche, hermano, gloria al Señor. Aleluya, una noche tan importante, tan linda, hermano. Aleluya. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Habla generalizado para todo, para mí y para usted. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Aleluya. Quitar. Gloria al Señor. Es una palabra un poco áspera. Gloria al Señor. La palabra quitar quiere decir que el Señor va a operar allí. Aleluya. Y a veces con dolor. Aleluya. Sin anestesia. ¿Por qué, hermano querido? Porque el Señor necesita que nosotros sepamos el peso y el dolor. Aleluya. Lo que cuesta la salvación para cada uno de nosotros. Aleluya. A veces hablamos de estas cosas y parece que la iglesia está enajenada. Está en otra parte. ¿De qué será que está hablando el pastor? No. En estos días va a empezar con nosotros el Señor. Amén. Porque la palabra dice para nosotros. Como decía, a ver, gloria al Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aleluya. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aleluya. Hebreos dice, gloria al Señor, que ya nadie más preguntará a su amigo cómo es Dios. Porque dice, yo la escribiré en la tabla de carne del corazón y jamás nadie se va a olvidar. Eso quiere decir, aleluya, que el dedo de Dios va a trabajar en tu vida y en la mía. Aleluya. Aleluya. A usted que vive cómodo, gloria al Señor, que no siente el peso, la necesidad del que está allá afuera, gloria al Señor, quebrantado, aleluya, atado por cuantos demonios hay, aleluya, y el que tiene que hacer el trabajo somos yo y usted, aleluya. Entonces el Señor tiene que armarnos, trabajarnos, operarnos, aleluya, adecuarnos para ese trabajo. Aleluya. ¿Puede decir usted amén o no? Está medio serio, ¿no? Aleluya. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios dice así, yo quitaré. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aleluya. Cuando dice pondré, no le pregunta si usted quiere. ¿Dice así o no dice así? Gloria al Señor. La dirección de la palabra o el efecto que da. Pondré. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que ni a usted le va a pedir permiso. ¿Sabe por qué? A veces pasan estas cosas entre nosotros porque fuimos llamados primeramente. Fuimos limpiados. El Señor nos dio un conocimiento amplio. Aleluya. Pero no queremos trabajar en esa área. Sino que queremos vivir mejor que antes, pero sin compromiso. Aleluya. Entonces el Señor tiene que trabajar con nosotros. Aleluya. Preparar esa herramienta. De la manera que nosotros no queremos ni pensamos. Amén. Amén. Aleluya.
Alabado sea el nombre del Señor. Muchos se van a preguntar, ¿y por qué? Y porque el Señor habló, ya habló de un principio. Dice que nosotros somos duros de servicio. Aleluya. ¿No? Tenemos los oídos tapados. Aleluya. No queremos escuchar, dice la Biblia. Aleluya. Y entonces el Señor va a hablar con nosotros. Gloria al Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él lo va a hacer. Aunque a usted no le guste ni a mí tampoco. Aleluya. Aleluya. Va a llegar el tiempo, aleluya, que va a ser novedoso. No para bien, aleluya. Mirá cuando le miran, gloria al Señor. Ese que viene allí, gloria al Señor, que le traen entre cuatro, aleluya. Muchas veces el Señor habló con él y no quiere hacer, pero ahora, gloria al Señor, tiene que hacer, aleluya, aunque sea acompañado de cuatro. Aleluya, es diferente, gloria al Señor. Qué silencio, ¿no? ¿Será conmigo que está hablando el Señor? Sí. Con los que estamos en esta noche, los que estamos acá adentro. Todos. Todos, de aquí para allá y de acá para allá. Todos. Porque la palabra generaliza. Aleluya, porque dice, gloria al Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de... Está usted y estoy yo también. Aleluya, gloria al Señor. Porque a veces hablamos todo para allá nomás. Y nosotros, algo tenemos que llevar también. Aleluya. Comprometernos, gloria al Señor. Porque dice así la palabra del Señor. Aleluya. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aleluya. Y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Allí viene un largo proceso, una larga conversación. Porque cuando el Señor haga esto en tu vida y en tu corazón, aleluya, ya las amistades que tenía antes no se van a acercar más. Aleluya. Solamente usted va a venir en la iglesia y va a orar solo y va a sentir la presencia de Dios. Y Él te va a confortar. Ya van a aquellas personas, gloria al Señor, vanas que te rodeaban y te buscaban. Aleluya, ya no van a sentir el deseo de estar con usted porque usted ya va a hablar diferente. Aleluya, ya no va a tener más plata para prestar. Va a estar, gloria al Señor, con lo justo. Entonces las amistades se van a ir y yo pondré un espíritu nuevo en vosotros. Aleluya, voy a limpiarte. Primeramente tiene que hacer estas cosas en nosotros, limpiarnos, quitarnos la malicia que tenemos dentro de nosotros. Sana. Aleluya. Esa pesadumbre que tenemos por costumbre de ser humano. Aleluya. Aleluya, escarnecer el otro. Tiene que sacar el Señor para colocar su espíritu. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu delicado, un espíritu poderoso, gloria al Señor, pero muy sensible a la maldad. Aleluya, por eso, gloria al Señor, tiene que el Señor quitar de ese, gloria al Señor, ese corazón de piedra. La palabra quitar quiere decir arrancar, despojarlo, tomarlo con la mano y darle un tirón. Que sintamos el dolor. Aleluya. No está bonito este predicador hoy, pero el que le habla sabe de esas cosas. Conoce esas cosas. Conoce ese camino. Aleluya. Porque el Señor nos enseña a transitar para que mañana podamos decir que la palabra de Dios hablada es veraz. Aleluya. Ella no vuelve atrás, hermano. Gloria al Señor. Por eso dice, gloria al Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, aleluya, mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por ahí. Aleluya, porque muchos se esfuerzan, aleluya, para mostrar algo por afuera. Pero adentro está, aleluya, oscurecido. Aleluya, tiene oscuro su lugar. El momento cuando se habla la verdadera palabra de Dios, se le va el gozo.
hasta piensa de manera diferente y dice, si seguimos así yo no vengo más. Pero no es el caso que usted no venga más. Aleluya, no es lo interesante, sino que gloria al Señor, el Espíritu de Dios va a estar dentro de usted. Aleluya, te va a requebrajar, te va a gloria al Señor compungir para que usted pueda volver. Sentir la necesidad de estar a cuenta con el Señor. Sentir, aleluya, ese gozo, esa alegría. Aleluya, pero sin perjuicios, gloria al Señor. Por eso dice, colocaré un corazón de carne, un corazón blandito. Aleluya. Blandito, como decir, receptivo, aleluya, a la necesidad. Pero el corazón, gloria al Señor, aleluya, que no es receptivo, usted le mira, gloria al Señor. La iglesia, aleluya, está en el aire, todo hablando en lengua, y esa persona usted le mira, su cara ni humedad tiene los ojos. Aleluya. Gloria al Señor, no siente gloria de Dios. No sale un gloria a Dios porque no tiene. Aleluya. Entonces hay una necesidad de acercarnos más al Señor. Aleluya, buscarle gloria al Señor para que Él nos pueda llenar de esa gracia. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Es lindo, ¿no es cierto?, escuchar la palabra. Aleluya. ¿O te quitó la sonrisa hoy? Ana, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Hay poder de Dios en esta tarde, en este lugar. Gloria al Señor. Dios está obrando. El Señor está obrando en tu vida y en tu corazón. Te está haciendo reconocer tus errores. Porque el Espíritu Santo es suave para hablar con nosotros. Lo primero que trae en nuestra mente y nuestro corazón, los errores del año pasado, del antepasado y los de este año también. De los compromisos que hicimos y no cumplimos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos compromisos hay que no se cumplieron? Aleluya. Dijeron, yo voy a servir a Dios, voy a hacer todo. Pero resulta ser que hoy estamos tapados de otros compromisos que no son, aleluya, compatibles con la obra del Señor. Aleluya. ¿En qué lugar está usted en esta noche? ¿En qué parte de esos, gloria al Señor, de esos encierros, de esas cárceles? Porque esos son cárceles espirituales, gloria al Señor, que si el ministerio no ora por usted no va a salir de allí. Y para el ministerio orar tiene que escuchar por qué va a orar. Porque hoy la costumbre más insignificante dentro de la iglesia le pregunta, hermano, ¿qué usted necesita? ¿Tiene una petición? Y orar, hermano, por mi vida espiritual. ¿Y cómo está tu vida espiritual? ¿Qué problema tiene? No cuenta. Es una mentira encubierta. No, por eso hoy no va, cuando llamen los obreros usted no pase. No, diga la verdad. Necesito del Señor. Necesito que el Señor transforme mi corazón, mi vida. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Cosas que están pasando muy común dentro de la iglesia, gloria al Señor, en estos tiempos. Aleluya. Entonces, como dije el Señor, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y no dice mis espíritus, no me dice mi, quiere decir uno. Aleluya. No tiene otro espíritu, es decir, contencioso. Espíritu, gloria al Señor, que ahí dando vueltas por allí, criticones de la obra del Señor. Pero usted vino el año pasado y sigue igual, este año sigue igual y el próximo va a seguir igual, porque para salir de esa situación hay que arrepentirse. La única forma es el arrepentimiento y abandonar esa posición. Aleluya, gloria al Señor. Señor nos ayude en esta noche preciosa, hermano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis. Aleluya, en mis estatutos. La palabra hacer quiere decir formar de nuevo. Deshacer lo viejo. Lo defectuoso. Aleluya. Y armar, fabricar, componer. Aleluya, de acuerdo a aquello que el Señor preparó para cada uno. Aleluya, y ahí puede entrar un proceso, aleluya, que el Señor nos va a quitar cierta cantidad de cosas. Nos va a limitar. Aleluya.
La fuerza que teníamos antes, el vigor que teníamos antes, no vamos a tener más. Aleluya. Va a tener que moverse con aquella cantidad, aleluya, o aquella proporción que el Señor te va a dar. Nueva. Porque antes, como teníamos tanta fuerza, andábamos tan bien, éramos nosotros. Como yo no hay ninguno. ¿No? Aleluya. Mirá, si yo no voy a la iglesia hoy, no se iba a barrer la iglesia. El doctor te va a decir, está prohibido agarrar una escoba, un trapo de piso, pero la obra de Dios tiene que continuar. Aleluya, amén. Por no decirle otras cosas. Aleluya. Porque el Señor es así. Él es bueno con nosotros. Nos perdona, pero algo nos cobra. Por gloria a Dios. Porque algunos quieren que les perdone todo, pero no quiere dar nada. Amén. Aleluya. No sé cómo está usted en esta noche, cómo está pensando. Bendito. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No. Cuando usted viene a reconvenir con el Señor, es otro el precio. Aumenta. Aleluya. Quiere decir, cuando aleluya, renovamos los votos, quiere decir que tenemos que poner un poquito más encima. Sí, Señor. O cuando usted va a pagar la deuda atrasada, ¿cómo hacen con usted? Y la paga, aleluya, de 1000 amores. Contento porque le refinanciaron. ¿Y con el Señor? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice que Él no se olvida, aleluya, de lo que Él hizo por nosotros. Pero bueno, aleluya. Gloria al Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Una palabra importante. Haré que andéis. Aleluya. Usted que está cómodo. Yo, que no quiero hacer mucho. Ahora me van a poner fuego abajo los pies. Aleluya. Vamos a tener que caminar obligado. Quiere decir, estabas bien así, ahora vamos a tratar diferente. Aleluya. Voy a hablar personalmente con usted, oh gloria al Señor. Te voy a visitar allá por las 2:30, 3 de la mañana para conversar contigo. ¿Y sabe lo que usted va a decir en esos días? Aleluya. ¿Quiere que le diga? ¡Ay! ¡Ay! Sí, Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Voy a hacer, Señor. ¡Ay! ¡Ay! Glorioso Jehová. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús en esta noche. Y nada más en este remanamás. Esta rabanamás. Aleluya. Porque Él nos dio todo al principio de su bondad, sin pedirnos nada, pero ahora tenemos que poner, aleluya, el precio del crédito, aleluya. El precio del crédito tenemos que pagar, aleluya. Porque Él es Dios, hermano, gloria al Señor. No es de otra manera, gloria al Señor. Cuesta, tiene dolor, tiene peso, tiene quebranto, gloria al Señor. Te quita el sueño. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Pueda el Señor bendecirte en esta noche, alcanzarte de su gracia, aleluya, porque Él es bueno con nosotros, hermano, gloria al Señor. Es mejor un ay aquí, pero no un ay en la eternidad, fuera del Señor, aleluya. Eso quiere decir, por eso el Señor está hablando con nosotros, hermano, gloria al Señor. Bueno, hermano, yo voy a dejar hasta aquí, aleluya. También quiero escuchar algo, gloria al Señor. ¿Usted quiere seguir escuchando? Amén. Hay que alimentar el alma, gloria al Señor. Dios te bendiga en esta noche, gloria al Señor, y alcance gracia a cada uno de los hermanos. Amén. Dios bendiga a nuestro querido pastor también en esta noche, compartiendo la maravillosa palabra del Señor. ¿Cuántos están contentos? Dijo el pastor, ¿quiere seguir escuchando? Bueno, ahora le toca a usted. ¿Vino preparado? ¿Trajo algo para el Señor? Aleluya. ¿O usted piensa que el obrero nomás va a dar y dar y dar? Aleluya. Mire que tenemos que también nosotros aprender. A veces pasan los niños y nos cantan una alabanza, quizá la misma de siempre.
Y por ahí hasta decimos, pero ¿qué le vamos a dar a los niños? Van a cantar la misma alabanza. Y pasa que no aprendemos. Entonces Dios tiene que seguir hablándonos de la misma manera. Aleluya. Oh, usted ya sabe todo. ¿Hay alguno que ya sabe todo en esta noche? Gloria a Dios que no vino el que sabe todo. Entonces, aleluya, estamos para aprender, para seguir, aleluya, formándonos en este camino. Vamos a cantar, aleluya, con la banda, un himno, glorias al nombre de Jesús. Y a continuación ya se va preparando el coro de la iglesia para entonar el himno lema. Y a continuación, aleluya, va a quedar también para compartir un agradecimiento a nuestro hermano Miguel Pereira, anciano de la obra del Señor, encargado aquí en Fernández, en el anexo de Fernández, el anexo de Gran Porvenir, aleluya, también para compartir con nosotros. Y ya vamos adelantando algunos agradecimientos para que se vayan preparando y no perder tiempo, ¿no? Después del hermano Miguel está Samuel. ¿Dónde anda Samuel? ¿Anda por ahí? Allá está Samuel y la hermana van a estar alabando al Señor. Un dúo traído exclusivamente desde Formosa para compartir con nosotros. Amén. Aleluya. Y ayer se me escaparon y digo, no, hay que hacer trabajar los dones del Señor. Amén, así que usted se va preparando porque no sabe si le va a tocar en esta noche. Alaba al Señor con gozo. 16 de los himnarios de Sion, cantamos con la banda. A continuación, rapidito, ya está preparado el coro de la iglesia. Amén. Hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre estoy, y salvo por la fe, grande gozo. Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuál hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuál hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonrisa paz, grande gozo siento en ti. Grande gozo, cuál hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz,
están exaltando al gran Rey. El infierno se estremece, la oración mueve el dedo de Dios. Bajando un poquito. Aquí en la tierra la iglesia crece y se fortalece en el poder de Dios. El fuego quema, 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 la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder celestial. El fuego quema, 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 la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder pentecostal. Si la iglesia está orando y se alegra llena de poder, los misterios de Dios se revelan, recibiendo toda bendición. Los enfermos son curados, la unción comienza a caer. Creyentes nuevos son bautizados y otros renovados con su poder. El fuego quema, 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 la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder celestial. El fuego quema, 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 la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder pentecostal. Gloria a Dios, aleluya. Santo el Rey Jehová, aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Haz tu obra, Jehová, aleluya. Cristo de poder, aleluya. Si la iglesia está orando y se alegra llena de poder, los misterios de Dios se revelan, recibiendo toda bendición. Los enfermos son curados, la unción comienza a caer. ¡Reciba! ¡Aleluya! Creyentes nuevos son bautizados. Cante con nosotros, iglesia. El fuego quema, quema, quema. El poder celestial. El fuego quema, 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 la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder pentecostal. Si la iglesia está orando, buscando el poder de Dios, ángeles del cielo están exaltando al gran Rey. El infierno se estremece, la oración mueve el dedo de Dios. Aquí en la tierra la iglesia crece, se fortalece en el poder de Dios. Quema, 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 la iglesia crece, todo mal desaparece con el poder celestial. El fuego quema, 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 desaparece con el poder.
gracias al Señor. Dios bendiga. Quiero saludar a la amada iglesia con la dulce paz de nuestro Señor y Salvador Jesús. A cada hermano, cada hermana que el Señor nos ha reunido para estar en la escuela del Señor, ¿no? Y Dios bendiga a nuestros queridos hermanos, siervos de Dios, que estaban enseñando esta palabra tan importante, que es la palabra de Dios, la cual edifica a la iglesia, ¿no? Estos días Dios está hablando a nuestros corazones. Porque del corazón mana la vida, dice la Biblia. Y cuando escuches la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Amén, hermano. Ahora no sé cómo lo tiene. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué le pide? Nuestro corazón. Amén. Pues de ahí mana la vida. Que Dios, hermano, bendiga a los siervos de Dios, que estas palabras tan importantes que Dios, hermano, nos estaba enseñando provechosamente para que el pueblo no divague. Amén. Mi pueblo perece por causa de no conocer. Así dice, hermano. Amén. A veces se extravia. Que el Señor nos ayude. Tiempo final. Estamos caminando. Estamos en los tiempos finales, como dice su palabra. En el tiempo del ay, como hablaba el pastor, ¿no? Estamos en los dolores de parto, dice, ¿no? El ay está sobre el mundo entero, en nuestra Argentina, en donde vaya. Pero hay un Dios que dice la Biblia, en la escasez mi pueblo será saciado. Amén. O sea que el hijo como la hija tiene la respuesta de lo alto, del Dios de la gloria. Que el Señor, hermano, bendiga en abundancia en esta tarde. También Dios seguirá hablando y Dios seguirá obrando y también operando, como dice la Biblia. El reino de Dios y su justicia se presenta con muchas señales, con muchos prodigios, como así Dios lo mandó, ¿no es cierto? Por eso, que como predicaba y enseñaba nuestro pastor, hermano, ellos tienen una responsabilidad, como cualquier siervo de Dios, tiene responsabilidad de enseñar a la iglesia. Y Pablo dijo, ay de mí si no predico este evangelio. Amén. Que Dios, hermano, esté bendeciendo a cada hermana, a cada hermano que se ha esforzado, algunos de mucha distancia, ¿no? Pero Dios, hermano, que estaba escuchando que Dios va a pagar según nuestros caminos y según nuestras obras, ¿no es cierto? Y esa obediencia, porque la fe trae obediencia. Amén. Nadie va a tener fe si no obedece. Amén. Y nadie va a obedecer si no conoce a Dios. Amén, hermano. Con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. ¿Así dice, hermano? Que Dios nos ayude, ¿no? Quiero ocupar nada de tiempo. Quiero mirar un texto, la palabra y tomo mi asiento. Solamente que puedo decirle que Cristo nos ama a todos. Así como está. Solo pide, como decía la palabra, al corazón. Que esté dispuesto a entregar con sinceridad a Dios. Amén. Porque para mi interés tenemos los políticos, hermano. Amén. Hay que ser sincero para con Dios. Porque Dios dice que estamos desnudos delante de Él, dice. Nada se le puede esconder. Amén, hermano. Quiero mirar los versículos que cuando resucitó Jesús, porque Él murió, dice la Biblia, pero resucitó al tercer día. Y está en medio de su iglesia. Amén. Para responder su palabra. Amén. Porque Él es la palabra. Amén. La palabra es Jesús. La cual te va a edificar y no va a poner sobre la roca. Y ningún viento que va a soplar y está soplando. Amén. Contra la iglesia. Porque la iglesia está en batalla, está en guerra. Hay un compromiso con Dios, como decían los hermanos.
pero también hay una guerra, la cual usted conmigo tiene que estar firme. Amén. Tomando, dice Pablo, la fuerza de Dios para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. San Mateo 28. Compartimos la palabra del Señor, hermano, juntos. San Mateo 28. Verso 16, los últimos versículos, compartimos en el nombre del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén a esta palabra. Dios bendiga a cada hermano, después de resucitado. Lo comisionó a sus discípulos enseñándole esta hermosa palabra. Amén. Que salgan y prediquen por todo el mundo este evangelio. Y que hagan la obra que Dios les había ordenado. Por eso dice la Biblia: vayan y hagan discípulos. Amén. Y el hermano estaba enseñando. Por eso, hermano, es importante decidirnos a servicio de Dios. Amén. Que aquí muchos jóvenes y jovencitas, que Dios nos ayude, hermano. Yo joven no conocía al Señor, ya medio viejo. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia y me llamó por su misericordia. No porque somos buenos, ¿no? Pero el Señor le da una orden: vayan y prediquen el evangelio. Pero hay una orden: hagan discípulos. Amén. O sea, que se fructifique, que se llene la tierra de hombres valientes, salgan a anunciar que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo restaura la vida y los hogares, la familia, porque lo ha hecho conmigo, también lo va a hacer con los demás. Amén, hermano. Por eso yo siempre digo, porque dice: yo tengo que acordarme de qué piedra he sido cortado, yo he salido de la miseria, Dios me sacó de la miseria. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermano. O sea que, y bueno, como decían, la enseñanza estaba buena, pues se decía que no. Nosotros no nos animamos a servicio de Dios. Amén. O sea que por eso el Señor dijo: la mies es mucho, los obreros pocos, pero rogad para que el Señor envíe obreros para la mies. Aquí depende, no depende del pastor, depende de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que orar todos para que el Señor levante hombres y mujeres valientes. Amén. Lleno de su gracia y de su gloria. El tiempo es premiante. Amén, hermano. Ahora Jesús dijo: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que todos los días va a estar el Señor. No es que hoy está porque tenemos reunión, sino Él está todos los días. Las 24 horas te atiende y me atiende a mí también. Amén, hermano. No se duerme ni se adormecerá el que te guarda, dice la palabra. Yo, papi, tengo hijos, 5 hijos, 5 nietos. Yo puedo cuidarle, puedo mezquinar todo lo que quiero, pero no voy a hacer lo que Dios va a hacer con mi familia. No va a tener el cuidado que Dios tiene, el cuidado con sus hijos, con sus hijas, con su familia. Amén, hermano. Por eso dice la palabra, ¿no es cierto? Él es nuestro refugio.
Amén. ¿Y cuál va a buscar? El refugio de Dios. Por eso está aquí usted también. Que Dios bendiga a la amada iglesia. Y que Dios bendiga, hermano, en esta hermosa tarde las enseñanzas de nuestros queridos hermanos. Que siga enseñando a la iglesia. Para que la iglesia salga fortalecida y animada a llevar el mensaje de salvación a todos los hombres que están sin Dios, lejos de Dios, con un peligro, segundo a segundo. Amén. Ellos no saben, pero usted sabe, yo también. Tenemos que entregarle ese mensaje que el Señor nos dejó ordenado. La paz de Dios a la iglesia. Amén. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Les saludo, hermano, con la paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Momento de dolor Me puse a pensar. En momento de dificultades ya no era capaz de llevar mi propia cruz, ha habido mi fuerza. De rodillas me quedé pensando en tu respuesta. ¿Por qué te preocupas si yo siempre he estado a tu lado? Haciendo he estado siempre que me ha necesitado. Nunca te he dejado solo, tú no me has sentido. Cierra tus ojos y podrás sentir que estoy contigo. Abrázale fuerte que tu fuerza volverá a nacer. Levántate, alaba quien murió en la cruz por ti. Y entonces nacerá tu luz y tu salvación. Y la gloria de Jehová será tu recta guardia. Y la gloria de Jehová será tu recta guardia. Y Jehová es mi fortaleza, de quien temeré. En él confío, mi corazón me ha ayudado por él. Inclino tu oído a mí, él escuchó mi ruego. Mi canto yo le elevo a ti, mi corazón te entrego. Ahora que le siento sé que él está conmigo. Que calidad de su presencia fluye como un río.
fuerza volverán a ti. Levántate y alaba a quien murió en la cruz por ti. Entonces nacerá tu luz y tu salvación. Y la gloria de Jehová será tu recta guardia. Y la gloria de Jehová será tu recta guardia. Jehová es mi fortaleza, de quien temeré. En él confío mi corazón, me ha ayudado por él. Inclino tu oído a mí, él escuchó mi ruego. Mi canto yo le debo a ti, mi corazón te entrego. Ahora que le siento sé que él está conmigo. Que calidad de tu presencia fluye como un río. Puedo levantar mi mano y decir Dios mío. No te suelto, no te dejo, quiero estar contigo. Abrázame fuerte que tu fuerza volverán a ti. Levántate y alaba a quien murió en la cruz por ti. Y entonces nacerá tu luz y tu salvación. Y la gloria de Jehová será tu recta guardia. Y la gloria de Jehová será tu recta guardia. Gracias al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos alabando al Señor. Aleluya, creo que estamos contentos en esta noche. Dios está haciendo presente. Aleluya, las cadenas del enemigo comienzan a romperse. ¿Usted lo siente así o no? Está costando un poquito, parece, glorias al nombre de Jesús, pero se va sintiendo una brisa tan hermosa. Aleluya, y el Señor daba testimonio ya en la enseñanza. El Señor decía en mi corazón, yo levanto bandera de victoria. Aleluya, y yo le creí al Señor y le creo. Glorias al nombre de Jesús. Y aunque parece que hay un movimiento medio raro, parece que no terminamos, aleluya, de soltarnos o de poder sentir la presencia de Dios, aleluya, con libertad, el Señor va a hacer su obra en esta noche. Glorias al nombre de Jesús. Si usted cree, siga orando en su corazón. Aleluya, esta no es una noche más, sino que aleluya es una noche especial que Dios marcó para llenar tu vida. Glorias al nombre de Jesús, para hacernos comprender, aleluya, lo maravilloso de ser hijo de Dios. Aleluya, hay un encargo de Dios para nosotros, así que debemos nosotros prestar atención, no dejar escapar un minuto, un segundo, una palabra que sale de este lugar. Aleluya, porque los dueños estamos aquí. Amén. El que no vino perdió, aleluya. Pero lo que Dios está hablando en esta noche es para todos nosotros que estamos aquí. Dios te bendiga. Vamos a escuchar a la hermana Estefana, mi mamá, aleluya, está desde Buenos Aires, aleluya, también para compartir un agradecimiento. Glorias al nombre de Jesús. Y a continuación ya se va preparando. Está también la esposa del pastor Centurión, la hermana Susana, se va preparando también para dar su agradecimiento en esta noche. Glorias al nombre de Jesús. A continuación, de la hermana Susana, nuestro hermano Freddy Acevedo, también obrero de la obra del Señor, anciano allí en Misiones, va a estar también compartiendo un agradecimiento. Gracias. Saluda a la amada iglesia con la paz del Señor.
Agradecida al Señor porque puedo estar con mis hermanos en esta noche, estos días de fiestas. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba en mi corazón ya hace un par de meses cuando ellos anduvieron por allá. Sabía que iban a tener esta fiesta y empecé a orar, a pedirle al Señor que sea Él quien esté preparando. Y le decía, Señor, yo quiero ir a compartir con mis hermanos en aquel lugar esa fiesta. Y oraba y le pedía eso al Señor. Y no le decía nada a mi esposo, solo oraba al Señor. Y en un momento le digo, quiero ir a Santiago del Estero a poder visitar a Marito, a los chicos allá, a poder compartir con ellos un fin de semana. Ah, sí, me dice, sí. Ahí quedó todo. Seguí orando y hablé con uno de mis hijos y le digo, quiero que me saque un boleto para ir a Santiago. Pero el Señor no tenía preparado así las cosas. Me dice mi hijo que vinimos, Brian también empezó a tener deseo de venir a poder ayudar en este trabajo que él hace. Y así el Señor fue emparejando todo, pero nos faltaba algo, nos faltaba el vehículo. El vehículo que él tenía no daba como para poder venir con esa. Y me tocaba de vuelta la parte de poder decirle a mi esposo que nos preste la camioneta. Y le digo, pa, queremos ir con Brian allá y queremos algo que vos nos preste. Queremos que si nos presta la camioneta para poder ir. Sin ningún problema. Algo que mi esposo no presta la camioneta, así nomás. Y sin ningún problema preparó todo. Creo que le echó aceite, lavó la camioneta, se fue, cargó el tanque lleno. Acá está. Gloria al Señor, eso solamente Dios. Ahí empecé a ver que era el Señor que quería que estuviera en este lugar para poder compartir con mis hermanos, poder disfrutar esta fiesta, poder ver a mis nietos, bendito sea el nombre del Señor, poder gozarme en la presencia del Señor y gozarme por escuchar la palabra. Qué lindo, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, alentar a mis hermanos en este lugar, aleluya, y decirle que todo lo tenemos que llevar en oración. Bendito sea el nombre del Señor, que hay hombres, aleluya, que está trazando la palabra como el Señor quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay una palabra estando en mi asiento mientras el pastor hablaba, todos estos pasajes tan lindos que el Señor no hablaba. Aleluya, yo no sé si desde anoche prestó atención, pero anoche ya salió esta palabra, que el Señor es el que conoce nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor sigue hablando en esta noche. Y hay un pasaje que quiero compartir con mis hermanos y dejarle esta palabra. Es en 2 de Timoteo, capítulo 3. Aleluya. ¿Por qué es tan importante estar atento a la palabra del Señor? Dice 2 de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 3 y el verso 16, un pasaje muy conocido, dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué sirve esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante, aleluya, estar orando, aleluya, que el Señor levante obreros que estén allí, aleluya, sin temor trazar la palabra, aleluya, apoyarlo en oración, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. No quiero dejar pasar por alto, aleluya, poder alabar el nombre del Señor, aleluya. Quiero invitar a mi hijo para poder alabarle al Señor, aleluya. Glorioso Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Sí. Glorioso Jesús.
Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios
Que el Señor nos encuentre trabajando para la obra del Señor. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor en esta noche. Dando gracias a Dios, hermano, no pasaba por mi mente estar en esta noche, en estos días de fiesta, cuando Dios puso el sentir en el siervo de Dios, nuestro hermano apóstol, de consultar si podía viajar. Y bueno, gracias a Dios, trabajo en relación de dependencia, pero tenía libre y no puedo rehusarme a trabajar por el Señor. Tengo tanta deuda con el Señor. Dios sanó a mi esposa de cáncer. Es una gran obra. Hermano evangelista Maximiano Pinto de testigo, su esposa también. Mi esposa era una mujer que estaba, como decir, una muerta caminando. Pero Dios hizo la obra, hermano, y eso me lleva en agradecimiento al Señor, estar en obediencia al pedido de su siervo, hermano. Gracias a Dios por la gran fiesta, enseñanza que estamos teniendo en esta noche. Yo tampoco quiero ser deudor, hermano. Hermano me dio para agradecer. Yo también quiero pedirle permiso para dar unos versículos que Dios ponía en mi corazón, hermanos. Gracias a Dios. Sabemos que todo esto hemos entregado a la administración del Espíritu Santo. Y Dios va dando de acuerdo a nuestras necesidades. Gloria al Señor, no sea cosa que tenga que volver en alguna otra oportunidad. Gloria al Señor. Sería lindo, pero no por este por este motivo de ser deudor a lo que Dios ponga en mi corazón, hermano. Gracias a Dios, los hermanos han elegido este maravilloso texto lema, hermano. Qué tremendo, hermano. Yo creo que somos cada uno de aquellos que han recibido al Señor, de aquellos que han podido gozar de esta experiencia espiritual de la transformación, que no es nada más y nada menos que la regeneración del hombre y la mujer, que Dios cambió nuestro corazón, nos dio un espíritu nuevo. La palabra de Dios lo dice así, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Antes de ir a ese pasaje, quiero compartir, hermanos, una palabra que por ahí los hermanos han mencionado. Gloria al Señor, y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Gloria al Señor. Dios nos ha regenerado, nos ha puesto corazón nuevo. El hermano Valentín, siervo del Señor, leía en Jeremías 17:17 que nuestro corazón es inclinado al mal. Qué tremendo, hermano. Gloria al Señor. Pero dice acá en este pasaje, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Dios llevaba, aleluya, en este pasaje, en el capítulo 12 del libro de Romanos. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, en este tiempo a poder guardar nuestra vida en santidad y en obediencia, en guardar la palabra del Señor. Capítulo 12 en el libro de Romanos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer desde el primer versículo, 2 versículos nada más. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Qué lindo, hermano, si podemos entregar nuestra voluntad al Señor. Aleluya.
vamos a ver, hermano, que va a ser todo diferente, hermano. Efesios capítulo 4, gloria al Señor, bendito Dios, verso 24, aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios también nos habla, aleluya, en este pasaje tan maravilloso, hermano, aleluya, refiriéndose a esta regeneración. Cambió nuestro corazón, sacó aquel corazón de piedra, puso ese corazón de carne para poder moldear, aleluya, de acuerdo, aleluya, a su perfecta voluntad. De acuerdo al plan divino y maravilloso que Dios ha fijado con cada uno de nosotros que está en esta noche. A veces podemos preguntarnos, ¿qué hago en este lugar? Aleluya, gloria al Señor. Pero deseche todo mal pensamiento en el nombre de Jesús en esta noche. Porque yo le voy a leer una palabra que, aleluya, va a refutar su mal pensamiento. Que no es otra cosa que trae el enemigo en nuestra alma, en nuestras vidas. Pero quiero leer primero en capítulo 4 de Efesios, verso 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué lindo, hermano. Eso es lo que Dios formó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Todos conocemos aquella, aleluya, referencias bíblicas, pero nada acontece que no sea permitido por Dios. Gloria al Señor. Efesios capítulo 1, verso 4. Aleluya, gloria al Señor. Va a refutar todo mal pensamiento que en esta noche el enemigo de su alma y mi alma quiera poner. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tal vez hoy no esté sintiendo, aleluya, pero usted esté atento a lo que Dios está hablando ya desde la apertura de este culto y desde el día en que ha comenzado este evento. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, aleluya, vamos a leer desde el verso 3, aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria al Señor. Según nos escogió. Oiga bien, hermano. Ella nos escogió de antemano. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir, hermano, que aquel pasaje bíblico que citaba el pastor, aleluya, Mario, en días anteriores, aleluya, de que aquellos que rechazaron a Jesús y aquellos que recibieron, le ha sido dado ser hijo de Dios. San Juan 1:3, hermano. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y todo está dentro del plan de Dios. Él sujetó en desobediencia al pueblo de Israel, a su pueblo, para que nosotros podamos tener esta parte, hermano. Ya con aleluya, teníamos arte, estaba en el pensamiento, estaba en los libros de Dios. Pero faltaba este día, hoy, el día que usted está en esta noche, para decir, acá estoy, para recibir tu nombre. Aleluya, para recibirte como mi Salvador personal. Aleluya, porque la palabra me está diciendo que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Hay un último versículo, hermano, en el libro de Juan, capítulo 15. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 16. Aleluya. Como para ir terminando y terminar mi agradecimiento en esta noche. Rogándome en sus fieles oraciones a nuestro favor también en aquel lugar. Gloria al Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis
al Padre mi nombre, Él os lo dé. Amén a su palabra. Dios quiera añadir bendición a su vida y cualquier decisión, aleluya, que este adversario de su alma, aleluya, quiera que usted tome, deseche en el nombre de Jesús. Aleluya, y diga que ha sido comprado con la sangre del Cordero. Dios le bendiga. Amén. Ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está, gloriosa llama te limpiará, oh aleluya, ardiendo el fuego está, oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder, y en nueva lengua quiero hablar con voz señal. Estoy ardiendo por el fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu, en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza, quiero arder con tu poder. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor, y estoy agradecida al Señor por estar en este lugar, ya sintiendo su presencia, sintiendo que el Señor está en medio nuestro, haciendo fiesta en nuestros corazones, reprendiendo también nuestras vidas, que podamos estar en su camino recto, ¿no? En nuestro corazón, que pueda sacar todo lo enojo, la ira, la desobediencia principalmente. Y yo quiero contar mi testimonio. Para mí es mi testimonio porque todas las veces que voy por ahí, capaz me mirarán, dirán, ¿qué le pasa a esta hermana? Y bueno, quiero contar porque también fui desobediente. Que el Señor pueda estar venciendo y obrando en esta noche, libertando toda duda, toda dureza del corazón. Señor, reprende en esta hora. Bendito sea tu nombre, Jesús de la gloria. Quiero contar, mucho tiempo el Señor hablaba a mi vida, que yo tenía que andar en la obra con mi esposo, pero siempre era una cosa, era la otra, nunca quería andar con él. Y hasta el día que el Señor me habló y me dijo, hasta aquí te hablé con amor. Y ahí el Señor empezó a obrar en mi cuerpo. Y ahora sí, como estoy ando para la obra del Señor, a veces me da bajones porque digo, Señor, ¿por qué estoy así? Pero no quiero aflojar porque sé que el Señor me dijo, por mi andar, el Señor va a hacer la obra, y confío en esa palabra, que el Señor pueda estar bendiciendo y fortaleciendo así a cada uno de mis hermanos. Y quisieran cantar una alabanza con los hermanos de Claypool de Buenos Aires. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús de la gloria.
tierra prometida, del árbol de la vida, del cual voy a comer. Sé que al fin valió la pena al comer la linda cena. Jesús me servirá. Bienvenido y a mi nombre llamará. Llega la boda del Cordero, aunque no sea el primero, yo también voy a llegar. Sueño por esa ciudad donde no su amor y que no será un sueño, no. Cristo estará allí, el sueño que yo vi será realidad. Las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar. Las calles de oro no quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar. Gloria, espera Jesús en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Está la barabanda, la con la tierra prometida, del árbol de la vida, del cual voy a comer. Sé que al fin diré valió la pena al comer la linda cena. Jesús me servirá. Va a decirme bienvenido y a mi nombre llamará. Y en las bodas del Cordero, dele gloria en esta noche, dele gloria, Él está aquí en este lugar. Cante con nosotros, sueño, sueño con esa ciudad donde no habrá dolor, solo reina su amor y felicidad. Sé que no será un sueño, no. Cristo estará allí y el sueño que yo vi será realidad. Las calles de oro no quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar. Las calles de oro no quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás.
a la iglesia, mi alma desea a Dios adorar. Aleluya. Dele gloria, Él está aquí, levante su mano, dele gloria, aleluya. Dele plena libertad, aleluya. Engrandezca el nombre del Señor. Oramos, Jehová, Dios Todopoderoso. Te damos las gracias por tu grande amor, por tu misericordia, aleluya, por sentirte en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, sé que tú estás comenzando una obra maravillosa en cada vida, en cada corazón. Mira. Mira, Señor, aleluya, aquellos que en esta noche, aleluya, se están volviendo a ti, aquellos que están abriendo su corazón de par en par para recibir tu gloria, tu gracia, tu poder en esta hora. Quede sin efecto, Señor, toda obra contraria, plena libertad para adorarte, para que tu pueblo, Señor, pueda recibir de ti cada día más. En el nombre maravilloso de Cristo, gracias te damos desde ahora y para siempre. Amén, Jesús, y amén, amén, y amén. Pueden tomar sus asientos. Dios bendiga a los hermanos, alabando al Señor, glorificando su nombre. No pierda el contacto con el Salvador, dice un himno. Glorias al nombre de Jesús. Vamos a escuchar a nuestra hermana, se me fue el nombre, la esposa del hermano Pinto. Va a estar alabando al Señor. Glorias al nombre de Jesús. A continuación, aleluya, ya se van preparando los nietos del hermano Valentín Cáceres. Van a estar alabando al Señor también. Adelante, hermana. Gracias, Jesús. Siga orando, aleluya, no deje lugar, aleluya, como decía la palabra, la duda y cuantas cosas más. Vamos a abrir nuestro corazón de par en par y permitirle al Señor obrar en nuestro corazón. Gloria al nombre. Saludo a la iglesia con la paz del Señor en esta noche. Agradecida al Señor de poder estar en esta fiesta, escuchando la bendita palabra del Señor, donde Él está hablando muy cerca, ¿no es cierto?, a nuestras vidas. Y no tomando tiempo, voy a entonar una alabanza. Quiero invitar a la hermana Victoria, a su esposo, a mi esposo también para entonar esta alabanza. Que el Señor bendiga a su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero. Bendito Dios. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Gracias, Jesús. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Gracias, Jesús. La tormenta pasará, el mar se calmará, vendrá un día nuevo. El dolor pasará, la angustia pasará y tu lucha terminará. Tu respuesta vendrá y no
está conmigo, en Él tengo fe. Si me siento cansado de luchar por mí, los tiempos pasaron, la alegría llegó, ahora soy un vencedor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar, tu recompensa vendrá y no tardará. Jesús está contigo, Él te alcanza fuerza para poder vencer. Pena ser fiel, vale la pena luchar, tu recompensa vendrá y no tardará. Jesús está contigo, en Él te alcanza fuerza para poder vencer. Así como predicar hacia que vuestra palabra que salga de vuestra boca sea digna. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Ahorita mi hermano Isaías. Porque aquí que los cielos se están abriendo. Y no seas solo oidor. Sean hacedores de la palabra. No es de cualquier manera. Aleluya. Gracias, Jehová. Hay poder en ti. Vamos a cantar una alabanza, le invito a mi mamá. Saludo con la paz del Señor. Gracias, Jesús. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Sienta que el mundo no conoce, no hay una senda que me
en esta noche. Aleluya, todavía nos quedan unos minutos más. Aleluya, podemos tirar un poquito más seguro. Estamos todos acá. Gloria sea al nombre de Jesús. Nadie va a volver ni a Formosa, ni a Misiones. Gloria sea al nombre de Jesús. Ni a Buenos Aires. Están todos quedando en la iglesia, en el hospedaje. Así que imagínense lo que va a ser un día estar en la presencia del Señor. Aleluya, tenemos que ir practicando. Así que vamos a escuchar, el coro de la iglesia va a cantar una alabanza más, aleluya, luego la banda va a estar ejecutando otra alabanza y todavía nos falta la palabra, el mensaje final. Gloria sea al nombre de Jesús. Así que vamos a abrir bien el corazón. Dios está en medio de nosotros y estamos escuchando que no es de cualquier manera. Así que seguramente, aleluya, hay algunas cositas que podemos mejorar. Mire que, aleluya, el reconocimiento del hombre mueve la mano de Dios. ¿Y cuánto tarda Dios en perdonar? ¿Sabía usted? Automático. Aleluya, yo me reconozco, Dios me perdona. Gloria sea el nombre de Jesús. No es que bueno, y vamos a ver si le voy a perdonar a Mario que se está reconociendo. Aleluya, le voy a permitir, aleluya, hoy que reciba un poquitito y mañana capaz que otro poquito. No, es automático, aleluya, el obrar del Señor en nuestra vida. Él comienza una obra y la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia. El coro, aleluya, va a estar alabando al Señor. Dios ha hecho grandes cosas en cuanto a la glorificación. Yo no dudo no. Las dolencias se estremecen y ya comienzan a salir. Es el Espíritu de Dios que está aquí. El Espíritu de Dios está aquí.
creyente glorifica, Dios comienza a trabajar. Mira, los ángeles ya acabaron de llegar. Dígalo con fe. Toda obra del enemigo en esta noche va a caer, porque el Espíritu de Dios está aquí. ¡Aleluya! El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Veo lenguas repartidas cuando el fuego aquí desciende. Toda la iglesia revestida de poder. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Y todo mal que se encuentra en algún cuerpo va a salir, porque el Espíritu de Dios está aquí. Quien está débil sienta ahora, ese ángel te va a tocar en tus labios con una brasa del altar. Quien da gloria está sintiendo el poder de Dios fluir, porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Veo lenguas repartidas cuando el fuego aquí desciende. Toda la iglesia revestida de poder. ¿Cuánto pueden decir? El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Y todo mal que se encuentra en algún cuerpo va a salir, porque el Espíritu de Dios está aquí. Y todo mal que se encuentra en algún cuerpo va a salir, porque el Espíritu de Dios está aquí. Amén, gracias al Señor. Invito a la iglesia a estar de pie. Glorias al nombre de Jesús. Vamos a cantar un himno con la banda. Glorias al nombre de Jesús, para levantar diezmo y ofrenda. Aleluya, para la obra del Señor, voluntarias. Y a continuación ya va a quedar en plena libertad nuestro hermano evangelista Lucas Centurión, para compartir como Dios ponga en su corazón una alabanza, una palabra. Aleluya, con toda seguridad de que Dios en esta noche va a continuar hablando a nuestras vidas. Número 8 de los himnarios de Sion, cantamos todos juntos. Maravilloso Cristo de poder. Hacia adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que el soberano, Cristo al frente va. Enseña, vemos la
cantando. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús no ve. Tronos y coronas pueden perecer. Escuche, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús no ve. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Gloria a Dios! Alábele porque Él está aquí en medio de su pueblo, para fortalecer tu vida, para darte victoria, para transformar tu realidad, y que hoy sea el comienzo de algo glorioso. ¡Aleluya! De algo diferente. ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba pasando por las ciudades, sacaban los enfermos, Él venía haciendo obras, milagros, maravillas, venía transformando las realidades de todos los habitantes de los alrededores. Así también el Señor está pasando en esta noche, y cuando Él pasa, dice un corito, todo se transforma. ¿Cree usted? Alábenle al Señor. Mesia de la huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Oramos al Señor, luego nuestro hermano evangelista ya con la parte final. Jehová Dios, te damos las gracias por tu grande amor, por tu misericordia, por tu presencia en medio nuestro. Señor, porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús queremos darte gracias por todo lo que nos has hablado. Aleluya, hemos sentido tu voz bien cerquita de nosotros. Ahora te rogamos, Señor, envía más y más de tu poder, de tu palabra, de tu presencia. Queremos regresar a nuestros hogares saciados de tu palabra, llenos de ti en victoria. Recibe toda la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Paz de Dios, hermanos. Estamos felices de poder estar en la presencia del Señor. Tome su asiento en esta noche. Me encuentro alegre, hermano, de poder estar en esta fiesta. Realmente es una gran victoria, una gran bendición poder estar aquí. Y bueno, ver el rostro de los siervos de Dios, de todos los hermanos. Gloria al Señor, y poder gozarnos en la presencia del Señor. Porque Dios está en este lugar. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y se puede sentir que Dios está con nosotros. Y si quizás usted todavía no sintió el toque del Señor, en esta noche dígale: Señor, yo quiero sentirte. Yo no quiero salir de este lugar, gloria al Señor, sin haber sentido tu presencia. Yo te puedo asegurar que Él va a acercarse, gloria al Señor, dijo el salmista. Gloria al Señor, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué privilegio que tiene el hombre, gloria al Señor, de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se levante de su silla y se agache un poco para atenderte. Parece que no es gran cosa, ¿no? ¿O usted se cree más importante que el Señor? Se levanta de su trono el Rey de Reyes y se agacha para atender tu clamor. Dele gloria en esta noche. Quiero cantar una alabanza con todos los hermanos en la mayor, gloria al Señor. Porque Dios está en este lugar, amén, hermano. Gloria a Jesús. La mayor.
Con todos los hermanos cantamos esta alabanza. Si alguien conoce, cantamos juntos. Mesa preparada, cabeza ungida, copa rebosando. Esto sí es vida. Mesa preparada, cabeza ungida, copa rebosando. Esto sí es vida. Veo un pueblo en la tierra que va caminando hacia un lugar tan lindo y distante donde reina el amor. ¿Cuántos se van con el Señor? Veo este pueblo sonriendo, sonriendo y cantando. Es porque con los ojos de la fe a Jesús ve regresando. Cante conmigo. Mesa preparada, cabeza ungida, copa rebosando. Esto sí es vida. Mesa preparada, la mesa está servida en esta noche. Cabeza ungida, el aceite del Señor está en este lugar en esta noche. Copa rebosando. Esto sí es vida. Veo la iglesia querida se está alegrando y a Cristo con gran poder está operando. Si tienes vacía o tu vaso quebrado, entrégate a Jesucristo y serás restaurado. Mesa preparada, cabeza ungida, esto sí es vida, dice el cantor. La iglesia también dice así, ¿no, hermano? Escuchamos tantas cosas lindas en estos días de estudio, de enseñanza de la palabra del Señor. Y encontramos que el deleite del Hijo de Dios no está por allí afuera, gloria al Señor, sino que está acá entre medio de los creyentes. Amén. El único lugar que más se asemeja al cielo es la reunión de los santos, no hay otro lugar.
no está allá en el centro, en el shopping, al fin de año, no sé dónde quiere ir de vacaciones, no va a encontrar lo que te está esperando allá después de que la trompeta suene. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por eso la iglesia se está preparando. Está anhelando el sonido de la trompeta. De que un día, gloria al Señor, seamos levantados junto con aquellos que nos precedieron anterior. Gloria al Señor, dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la palabra del Señor, y el mismo Dios con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dará la orden y su iglesia desaparecerá de la faz de la tierra. Gloria a Dios. ¿Se está preparando, hermano? ¿Se está preparando? Gloria a Dios. Usted, querido amigo, que vino por primera vez, que todavía no se decide por el Señor, yo te invito a usted a escapar, gloria al Señor, de la condenación tremenda que viene para la faz de la tierra. Cristo tiene seguridad para usted. El día que la iglesia se vaya, si usted hoy cree en el Señor, se va con la iglesia también. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser en estos minutos, gloria al Señor, aleluya, pero la trompeta va a sonar en cualquier momento. Gloria a Dios, aleluya, la presencia del Señor está en este lugar, amén, hermano. Yo quiero mirar unos pasajes de la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, donde leían los hermanos, capítulo 36. Gloria al Señor. Ezequiel 36 dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Quisiera mirar unos versículos, hermano, anteriores a lo que los hermanos han elegido para estos días de fiesta, amén, porque es una fiesta espiritual, es una fiesta donde el Señor ya nos está renovando desde el día de anoche. Ya el Señor comenzó su obra en los corazones. Hoy durante el día, durante la mañana, durante la tarde y ahora continúa operando. El Espíritu de Dios está operando en los corazones para que nosotros vengamos a un encuentro con el Señor. Podamos hacer las paces con Él, arreglar las cuentas con Él, gloria al Señor, y servirle con alegría. Aleluya. Gloria al Señor. Ezequiel 36, verso 25, dice la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, estos versículos, gloria al Señor, es principalmente para nosotros los creyentes. ¿Usted entiende esto, no, hermanos? Gloria al Señor, es para la iglesia. El que vino por primera vez tampoco se queda afuera. Dios también quiere esparcir agua limpia en tu vida. Dios también quiere llenarte de su espíritu. No importa si vino por primera vez. Yo quiero decirte que el Dios que servimos los creyentes, Él tiene poder para bautizarte con el Espíritu Santo esta misma noche. Y usted pasar de muerte a vida en este mismo instante. De usted de ser una herramienta a las manos del diablo a ser una herramienta a las manos del Dios vivo. Porque ese es nuestro Dios. Aleluya. El mensaje puntualmente es para los creyentes. Hay un propósito del Señor con la iglesia. El pueblo de Dios, como escuchábamos anoche, estaba en una situación donde estaba pagando el precio de su desobediencia. Ezequiel comenzó a profetizar en esos días, lejos de Jerusalén, lejos de su tierra natal, allá, gloria al Señor, a las afueras, en otro país,
en otros lugares de lengua extraña, cultura extraña, allá Dios, gloria al Señor, continuaba usando la vida de Ezequiel. Aleluya. Ezequiel fue un hombre transformado por el Señor, moldeado por Dios. Yo quiero decirte, querido hermano, querida iglesia, querido obrero, querido cantor, por más que Dios te haya llamado y tengamos una trayectoria, cuando Dios quiera ser un instrumento afinado, Él tiene que tratar cara a cara con nosotros. Denle gloria en esta noche. Jeremías fue a quejarse delante del Señor. Y le dijo: Señor, yo estoy profetizando, yo guardo la doctrina, yo hago tantas cosas y mirá cómo me pagan. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Jeremías capítulo 15, ustedes después lean en su casa. Le dijo el Señor a su siervo: si te convirtieres, si entresacares lo precioso de lo vil. Tantas cosas buenas yo veo en la cara de estos creyentes acá. Gloria al Señor. Cuántas cosas buenas usted va a encontrar en mí también. Pero entre medio de estas cosas buenas que hay en mí y en usted, hay cosas que tenemos que entresacar porque están arraigadas y no permite que la gloria de Dios se manifieste al 100%. Aleluya, denle gloria a Dios en esta noche. Dios trató con Ezequiel también y le dijo: Ezequiel, prepárate. Él ya era profeta. Hacía 6 años que era profeta. Era sacerdote y le dijo: prepárate porque hoy de golpe quito el deleite de tus ojos. Sacandalai, Shukia Mandalai. Hoy va a morir tu esposa Ezequiel, pero no guardes luto. No llores por ella, no te duelas por ella, no busques lugar para enterrarla. Gloria al Señor, porque los problemas espirituales que tiene mi pueblo son más terribles que la muerte de tu esposa. Dele gloria a Dios en esta noche. Aleluya, aleluya. Dios quiere llevarnos a un plano, hermanos queridos, a una altura espiritual, a donde nuestros problemas, nuestros intereses queden chiquititos al lado de los intereses del Señor. Sana, Él está aquí, en este lugar, en esta noche. Gloria a Dios. En medio de tantos problemas, Nabucodonosor invadiendo Judá y Jerusalén, gloria al Señor. Muere la esposa de Ezequiel, pero el Señor le dijo: vaya y párate delante de la ciudad y proclama mis palabras. Gloria al Señor. Aleluya. Hace un tiempo atrás, hermano, cuando la pandemia se empezó a aflojar un poquito, empecé a salir un poquito más afuera a visitar a los hermanos y llegué a la casa de alguien, gloria al Señor, unos siervos de Dios. Y la hermana, la oración para despedirnos, dice: hermano, yo estaba esperando este día porque soñé con usted, gloria al Señor. Y en el sueño alguien le hablaba y le decía: gloria al Señor, usted va a ser un predicador y esto y aquello, pero sepa que tu seminario va a ser el dolor y el sufrimiento. Amén. Aleluya. Me pesa a veces hablar estas palabras, gloria al Señor, porque estoy comenzando mi carrera, gloria al Señor. No sé lo que Dios tiene más adelante para mí. Y usted quizás no sabe lo que Dios tiene más adelante para usted. Pero yo quiero decirte que el proyecto de Dios es llenarte de su gracia. Aleluya. Y el primer paso para el hombre, ser lleno de la gracia de Dios, dijo Isaías: varón experimentado en quebrantos. Si yo quiero servir al Señor, ser un cantor lleno de la gracia, un predicador lleno de la gracia, pero no quiero llorar, aleluya, de dolor por la obra del Señor, aleluya, no estoy entendiendo nada lo que Dios quiere hacer por mí. Gloria al nombre de Jesús. Él está en este lugar, en esta noche. El camino del Señor es un camino de sufrimiento, hermano. Pero hay alguien que está con nosotros para darnos la salida. Se llama Espíritu Santo. Y Él quiere darte en esta noche, querido hermano.
Puede levantar tu mano y darle gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Su Espíritu está aquí en esta noche. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dele gloria. Él está en este lugar, hermano. Él está en este lugar. Gloria a Dios. Pasaron los días, pasaron los años y dice la palabra del Señor que bueno, el pueblo del Señor estaba pagando su pecado allá en tierra extraña, como esclavos, cautivos, gloria al Señor, en diferentes lugares. Le robaron sus posesiones, le robaron sus herencias, le sacaron sus hijos, sus mujeres, gloria al Señor, tantas cosas, tanto sufrimiento, gloria al Señor. Pero de repente el Señor quiere cambiar la historia de su pueblo otra vez. Aleluya. Aleluya. Usted sabe que el Señor me revelaba algo en esta noche. Mirando esta palabra, gloria al Señor. Porque el pueblo de Dios somos nosotros. Aleluya. Y cuando nosotros estamos en una escasez espiritual, gloria al Señor, tenemos que hacer un rebobinaje de nuestras vidas. Mirar un poco para atrás, ver cuál es la huella que estamos dejando, por qué estamos en tal y cual situación espiritual, que no puedo dar gloria a Dios con libertad, que no puedo hablar en lengua, aleluya, ya no entrego más un mensaje profético, ya no puedo orar con alegría y con libertad, porque estoy pasando un momento donde yo jugué con el Señor, jugué con la gracia de Dios y el Espíritu de Dios se alejó de mí. Aleluya. ¿Sabe cuántos creyentes hay sentados acá en esta noche que antes tocaban la gloria de Dios con sus manos? Y hoy están haciendo fuerza para llorar y no pueden. Están haciendo fuerza para llorar y no pueden. Gloria al Señor. Parece que viene el deseo de hablar en lengua y no sale. Hay algo, gloria al Señor, que está estorbando en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Lo peor que hay para el creyente, hermano querido, aleluya, es sacarnos a nosotros de nuestro lugar original espiritualmente hablando, sacarnos la gracia de Dios, sacarnos el poder de Dios, que el enemigo entre y salga por la iglesia y haga lo que él quiera y nosotros no tener autoridad de parte de Dios para contrarrestar esos males. Es permisión de Dios porque hemos pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo me crié en la iglesia, hermano. Pero soy joven. Pero papá y mamá me cuentan las historias, cómo era la iglesia antes. Y muchos aquí que tienen muchos años podrán decir lo mismo. Cómo eran los cultos de hace 40 años atrás, cuando la iglesia no había vendido su primogenitura. Amén. Había bautismo en el Espíritu Santo en cualquier culto. No hacía falta culto especial, ni congreso, ni campaña. Amén, hermanos. Los bautismos en el Espíritu Santo eran masivos, según cuentan. Yo no vi, yo soy como Gedeón, yo no vi. Amén, hermanos. Escuché la historia nomás, como Gedeón. Aleluya. Y a veces le pregunto al Señor, Señor, ¿qué son estas historias que papá y mamá cuentan, los siervos de Dios cuentan y yo no puedo ver? Ahí en ese banco una mañana estábamos en el ayuno con el hermano y oré y le dije al Señor, Señor, ¿por qué no hay bautismo en el Espíritu Santo? Gloria al Señor. Señor, bautiza con el Espíritu Santo. Llena de tu gracia, derrama gracia para tu iglesia. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no ore más así, cambie tu oración. Diga, Señor, haga lo que tenga que hacer con nosotros los ministros para que tu iglesia sea bendecida. No le vamos a echar la culpa a la iglesia, hermano. Gloria al nombre del Señor. La culpa la tengo yo primeramente. Y como si fuera poco, en el culto esa mañana vino otro de otra iglesia y dijo, gloria al Señor, voy a empezar una obra en el ministerio y van a ver mi gloria. Aleluya, gloria al Señor.
Aleluya, yo siento la gracia de Dios en esta noche. Y comenzó el nuevo tiempo para el pueblo castigado, el pueblo sin gracia, el pueblo sin bandera, el pueblo sin, aleluya, identificación. Sí, eran los judíos, son esos creyentes, gloria al Señor. Eso antes tenían culto de fuego, pero mirad cómo están ahora, gloria al Señor. Pero ahora Dios habla a través de su siervo y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Gloria a Dios. Esos días, gloria al Señor, como les contaba, cuando estaba aflojando la pandemia, y empezamos a hacer los cultos más convocados, gloria al Señor, y fuimos a un lugar, tuvimos un tremendo culto. Y al otro día me llama una hermana y me cuenta un sueño. Me dice: hermano Daniel, soñé así, que estábamos todos en un arroyo tan limpio. El agua corría, limpia el agua. Bien, gloria al Señor. Y en el agua peces de diferentes colores, lleno el agua. Aleluya. Pero de repente algo trágico sucedió. Apareció un bicho como un ñandú. Gloria al Señor. ¿Conocen el ñandú, el avestruz? Y le picaba la cabeza a los peces, le comían la cabeza y los peces morían. Glorioso Jehová. ¡Qué tremendo! Esa es la situación, gloria al Señor, de nuestra iglesia. Hay espíritus tremendos, hermano apóstol, que el Señor va a reprender en estos días. Gloria al Señor. Espíritus que se manifiestan en obreros que despredica lo que predica el pastor. Allá en Buenos Aires también, pastor. Gloria al nombre del Señor. Espíritus que despredican la enseñanza, la agua limpia que puede limpiar el alma. Dios va a reprender en estos días y va a esparcir agua limpia sobre nosotros. Dele gloria en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Habla en lenguas si siente de hablar en lenguas. Él está en este lugar. Él está en este lugar, gloria al Señor. Él está operando, Él está operando. Él está derramando esa gracia. Levante tu mano, siervo de Dios, sierva de Dios. Levante tu mano y reciba lo que el Señor tiene en esta noche para tu vida. Reciba el poder de Dios, reciba autoridad de Dios, reciba el renuevo del Espíritu Santo. Él está en este lugar, en esta noche, para sanar, para operar, para dar victoria. Reciba en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria. Dele gloria, dele gloria. Él se merece toda la gloria. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta gran victoria en esta noche. Aleluya. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Para ver una restauración real y genuina, hermanos, primero ahí tiene que haber una limpieza. No puedo pretender que el Señor en esta noche me llene de su gracia, me dé un don tremendo que es una herramienta terrible para la iglesia. La iglesia debe ser revestida de los 9 dones. Amén. Gloria al Señor. Y Dios quiere darnos esas cosas. Pero primero tiene que haber una purificación, tiene que haber una limpieza. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere esparcir su palabra en nosotros para que germine y dé fruto. Quitaré vuestras inmundicias. Gloria al Señor. Cuántas cosas que hay arraigadas en la carne del creyente que no nos permite a nosotros, aleluya, ver o que se manifieste la gloria de Dios en nosotros. Aleluya.
Mientras estamos en ese estado, gloria a Dios, venimos al culto como si fuera, bueno, voy al culto porque soy creyente y tengo que ir. Pero entro y salgo y, como decía hoy a la mañana el apóstol, caliento el asiento nomás. No produzco nada. ¿Usted sabe que el creyente produce algo? No plata, gloria al Señor. Porque a uno, porque pone un buen diezmo, una buena ofrenda y dice, bueno, ahí ya está mi ayuda, yo con eso. No. El creyente produce frutos, dice la Biblia, apacibles. Gloria a Dios. ¿Qué dice usted? ¿Sabe qué quiere decir eso? Todo el mundo va a querer hablar con usted. El vecino más bravo, más malo de tu barrio o de tu lugar va a querer ser amigo tuyo porque en usted hay algo diferente de parte de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor, porque el Señor quería nuevamente colocar a su pueblo en el lugar donde Dios le había prometido a su siervo Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, Dios nos quiere llevar a nosotros al lugar que Él ya tiene proyectado de antes de la fundación del mundo para nosotros. No es que Dios nos trajo a la iglesia solamente para, bueno, ser buenos vecinos, buenos ciudadanos, me porto bien, pago mis cuentas y la factura vence el 5, yo ya el 4 deposité el dinero para que a las 5 a las 0 horas, el día 5 a las 0 horas se debite esa plata, entonces yo soy un buen ciudadano. Para eso Dios no nos llamó. Para que todos hablen bien de mí solamente y digan, ya ese muchacho no hay tacha alguna. No, Dios nos llamó para mostrar su gloria en nosotros. Aleluya. ¿Sabe por qué yo le digo esas cosas, hermano? Porque allá en Buenos Aires yo conozco muchos creyentes así. Son muy educados, muy correctos, no le fallan a nadie, no le deben a nadie. Pero Espíritu Santo y fuego, como dice el pastor Hugo, ninguém. Puede dar gloria. Aleluya. Gracia de Dios, nada. Aleluya. Usted sabe que el Señor te llamó para que cuando usted suene tu guitarra, aunque sepa 3 notas, pero sonó tu guitarra y ya el Espíritu Santo inundó este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Allí en la iglesia teníamos un hermano que tocaba la pandereta, solamente eso tocaba, gloria al Señor. Pero el día que el hermano se fue quedó un vacío grande en la iglesia. Amén. Aleluya. Faltaba la pandereta del hermano. Había ritmos que él no podía acompañar porque no tenía buen oído. Pero los coritos y los himnos de Sion él acompañaba bien. Y si él no estaba, algo faltaba. Gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y pondré en vosotros mi espíritu. Esto es antes de nosotros entrar en la tierra prometida. O mejor dicho, volver a la tierra prometida. Porque según lo que dice la palabra de Dios, antes estábamos en la tierra prometida. Pero como fuimos desobedientes, vino el diablo y nos sacó de nuestro lugar. De esa altura espiritual. Gloria a Dios. Escuchaba algo en este día, gloria al Señor, de nuestros primeros obreros. Yo no me olvido, hermano, gloria al Señor, y no me voy a olvidar nunca. Los obreros que nos enseñaron, amén, hermano. Yo conozco desde el hermano Pedro Amaral para acá, después los anteriores no los conozco. Pero según cuentan eran hombres de Dios. Amén, hermanos. Pastor Sena yo no le conocía, al pastor Prieto tampoco, gloria al Señor, pero hermano Pedro para acá le conocí, gloria al nombre del Señor. Hermano Solano, hermano Restituto, hombres tremendos. Que usted por ahí le miraba así, no le daba un peso. Pero se paraban en un púlpito, solo diablo que salía para afuera. Amén. Dele gloria en esta noche. Aleluya.
¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto me falta a mí por lo menos? A mí por lo menos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tiempos difíciles de la iglesia cuando éramos niños, gloria al Señor. Allá en Buenos Aires los rumores de la división llegaban bastante distorsionados y todas esas cosas. Pero la abuela nos enseñaba siempre, nosotros tenemos que seguir la línea del pastor Alberto Sena. Amén. Ese es nuestro pastor. Me acuerdo como si fuera ayer, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y usted va a decir, esto es fanatismo. No, aleluya. El hombre y la mujer de Dios tiene que ser fiel en todo. Aleluya. La Biblia dice, mirad la fe de vuestros pastores, el resultado de ella, y continuad por esa huella. Amén, hermanos. ¿Puede dar gloria a Dios? Antes de volver a nuestro estado original, gloria al Señor, de esa iglesia tremenda, aleluya, que el Señor prometió, que dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Primero el Señor va a colocar su espíritu dentro de nosotros. Es imposible entender el plan de Dios, gloria al nombre del Señor. Es imposible entender el proyecto de Dios con nuestras vidas si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Siempre vamos a estar en una altura, gloria al Señor, y de ahí no vamos a poder avanzar. Pero como escuchamos en estos días, si queremos algo de parte de Dios, debemos pagar el precio. Tantos espíritus, hermanos, han salido en estos días desmintiendo estas cosas. Hombres y mujeres también tengo que decir, porque es una realidad. Aleluya, están hablando, gloria al Señor, en contra de lo que esta palabra dice. Aleluya. ¿Sabe por qué yo le nombré a nuestros pastores que ya no están con nosotros? Porque el Señor, cuando le habló a Moisés allá en el desierto, Él no le dijo, Moisés, yo te voy a dar mi pueblo porque vos sos bueno. No, yo primero le hice una promesa a mi siervo Abraham, a mi siervo Isaac, a mi siervo Jacob. ¿Será que Dios no le prometió algo a nuestros pastores? Quizás ellos no vieron. Aleluya. Pero nosotros vamos a ver en este tiempo. Aleluya. Porque la iglesia que va a escuchar el sonido de la trompeta no es una iglesia fría. No es una iglesia falta de Espíritu Santo, gloria al Señor. El hombre que no tiene el poder de Dios no va a escuchar el sonido de la trompeta. Va a sonar la trompeta y va a venir al otro culto como si nada, y va a encontrar la puerta de la iglesia cerrada. El pastor no está, los creyentes no están, los niños no están. Él ni se enteró, la trompeta sonó. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Aleluya. Cuando yo miro este versículo, hermano, me doy cuenta de que no me va a costar nada yo ser obediente. Porque dijo el Señor, haré que andéis, yo lo voy a hacer, dice el Señor. Usted no va a poder, usted no va a tener fuerza, pero el Espíritu de Dios que va a entrar en usted de parte mía, te va a hacer un creyente fiel, un creyente obediente. Va a andar en mis estatutos, se va a deleitar en mi ley, se va a deleitar en mi palabra, se va a deleitar en la doctrina, porque mi Espíritu el que va a estar dentro de usted. Aleluya, gloria a Dios. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya. Habitaréis en la tierra. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no, hermano? Acuérdese, hermano. El pueblo de Dios tenía que volver al lugar original que Él tenía. Habitaréis en mi tierra. Era todo promesa de parte de Dios. Todavía esto no se estaba cumpliendo. Era una promesa de parte de Dios.
en medio de un caos espiritual, en medio de esos cultos fríos, sin gracia. Gloria al Señor, culto donde parece que el predicador no tiene gracia, no tiene autoridad, no tiene poder. De repente se levanta alguien y dice: haré que andéis en mis estatutos y habitaréis en la tierra. ¿Cuántas promesas Dios ha hecho en tu vida, hermano? De llenarte de su gracia, de ocupar el lugar para el cual Dios te ha llamado. Gloria al Señor, ya vamos a terminar, usted no se apure. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Este versículo es tremendo, este último, gloria al Señor. Aleluya. Usted sabe que es bueno nosotros preocuparnos por hablar la palabra de Dios. Amén. Es bueno nosotros preocuparnos por entender la palabra de Dios. El problema es que a veces nosotros erramos el método para poder estudiar la palabra y hablarla al pueblo. Aleluya. Amén, hermanos. Qué silencio en esta noche. Acá el Señor dijo algo: ustedes no van a tener que hacer nada, yo voy a llamar al trigo. Aleluya. Yo voy a colocar palabra al trigo, en la palabra de Dios, el alimento. Yo voy a colocar palabra en boca de mi siervo. Aleluya, mi siervo, gloria al Señor, por ahí no tiene estudio, por ahí le falta una buena lectura, pero allá por las madrugadas el que me está buscando va a encontrar el mensaje exacto para traer al pueblo de Dios en tiempo y forma, en el momento exacto, en el momento de la necesidad, porque el Señor dijo: yo llamaré al trigo. Amén. Y como si fuera poco dice: lo multiplicaré. Van a haber predicadores así, hermano, a mansalva, enseñadores por todos lados. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Yo llamaré al trigo. Yo voy a germinar en el corazón de mis siervos, los profetas, mi palabra. Aleluya. Usted va a ir al culto y va a volver saciado. Ya no vamos a tener temor del hambre, dice el versículo. ¿O no le pasó a usted que fue al culto y dijo: parece que no pasó nada en el culto? El pastor parece que no tiene nada. El evangelista, me hago cargo yo, no tiene nada ese evangelista. Pero el Señor prometió: yo llamaré al trigo. Dele gloria a Dios en esta noche. Ya la hora está llegando. Yo quiero orar con usted, hermano querido. Póngase de pie. Vienen días tremendos para la iglesia. Días de bendición. Días gloriosos. ¿Cuántos lo creen? Qué silencio, gloria al Señor. Yo quiero decirle, hermano, que en esta noche el enemigo cayó por tierra. El diablo está derrotado. Él no se da por vencido, pero él está derrotado. Él constantemente batalla contra su iglesia. Pero él está derrotado en esta noche. Aleluya. Y pondré en vosotros mi espíritu. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu de Dios? Aleluya. Varias manos levantadas. Yo te invito a usted a pasar al frente. Usted que levantó tu mano, pase al frente. Vamos a orar por usted. Gloria al Señor. Hay hermanos que vinieron deseando ser llenos del Espíritu de Dios. Y Dios tiene para darte, querido hermano, querida hermana. Es una noche tremenda para usted recibir lo que Dios tiene para tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Habrá alguien por allí que quiera ser lleno del Señor? Pase al frente, no tenga miedo. Alguien que quiera recibir algo de parte de Dios, pase al frente, no tenga miedo.
Alguno, gloria al Señor, que quiera recibir a Jesús en su corazón, no tenga temor, pase, vaya a tu casa con Jesús en tu corazón en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Adoramos a Dios por un momento en la mayor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Adore a Dios en esta noche. Dios tiene algo grande para hacer con nosotros acá en este lugar. Amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Señor. Gloria a Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Tu corazón, tus pensamientos van a ser transformados. Aleluya, esos pensamientos carnales, esos pensamientos de derrota van a desaparecer de tu mente y tu corazón, porque el río de Dios va a correr en esta noche. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Fue así que mucho lloré para poder alcanzar pruebas por encima de pruebas, queriendo desanimar. Fueron tantas humillación que tuve que enfrentar. Pero un buen siervo de Cristo no puede parar. Pero el creyente que ora siempre está en victoria. Él pide con fe y hay respuesta en la hora, pues Cristo no deja a él desanimar. Por eso yo nunca dejé de cargar mi cruz, siempre deposité mi confianza en Jesús, y fue por su gracia que hasta aquí llegué. Dele gloria a Dios en esta noche. Levante tu mano y dele gloria. Él está aquí. Él está en este lugar. El diablo salió para afuera de este lugar. Todo espíritu contrario cayó por tierra y salió de este lugar. La iglesia recibe victoria. La iglesia recibe victoria. Escuchen esta noche. No existe problema sin solución para el creyente. Y aunque usted no me crea, tú vas a vencer. Pero Cristo está esperando que usted se humillare. Con sus brazos abiertos te va a bendecir. Hoy yo soy muy feliz como nunca lo he sido. Yo pedí a Jesús no ser más un vencido. Sus grandes promesas yo confié. Lancé mis manos al arado, ya no miro atrás. Dejar a Jesús yo no pienso jamás. Fue por su gracia que hasta aquí llegué. Hoy yo soy muy feliz como nunca lo he sido. Pedí para Jesús no ser más un vencido. Sus grandes promesas yo confié. Lancé mis manos al arado, ya no miro atrás. Dejar a Jesús yo no pienso jamás. Fue por su gracia que hasta aquí llegué. Aleluya. Mario, gloria al Señor, recibe a Jesús en esta noche. ¿Dónde está Mario? Levante tu mano, Mario.
Gloria al Señor. ¿Cuál es Mario? Recibe a Jesús, nuestro hermano Mario. Te dejo la hermana Pascuala, la sierva de Dios. David se reconcilia con el Señor. ¿Dónde está David? Gloria al Señor. Dice el Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Dele gloria a Dios. Oramos, nuestro hermano apóstol nos guía la oración. Dios de amor, la iglesia está orando. Levante tu mano y dele gloria en esta noche. Cristo amado, Cristo de amor, gracias por esta victoria, Padre. Por este momento tan especial, Señor, que estamos aquí en medio de tu pueblo santo, tu iglesia amada. Señor, reconocemos que hemos pecado. Hemos pecado, Señor. Nos hemos alejado de tus preceptos. Nos hemos alejado de tus caminos. Hemos abandonado nuestros principios. Hemos abandonado el primer amor, Señor. Pero nos postramos delante de ti, Señor, en esta noche. Somos tu pueblo, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Derrama esa agua sobre nosotros. Derrama esa agua, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Oh, mi Cristo. Sin ti nada somos, Señor. Queremos volver a tus promesas. Queremos volver a los tiempos de gloria, Señor. A los tiempos de gozo. Aleluya. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Acuérdate de tu pueblo, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele gloria, iglesia, dele gloria. Pídale perdón al Señor, reconozca, arrepiéntase, humíllese delante de tu Dios. Hoy es una noche de victoria. Él nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Gloria, 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 gloria. Gloria a Jesús. Gloria al que vive. Derrame tus lágrimas delante del Señor. Reconozca tu vida delante de Dios. Derrame tu alma delante de Él. Él está en este lugar para derramar esa agua limpia, para depositar su espíritu en nosotros. Dele gloria, dele gloria, dele gloria.